Bueno, entonces, como les decía, actualmente, pues ya hablamos un poquito acerca de definir el problema, los objetivos, los requerimientos. Ya hablamos un poquito acerca del diseño desde el punto de vista conceptual, desde un modelo conceptual. La parte 3 de obtención y análisis estadístico de los datos para el modelo. Ya hablamos, dimos un ejemplo en el último día en Excel, donde les estuve explicando más o menos dándoles una idea de cómo trabajar en este caso, pues la parte de los horarios, cómo ir recabando información, qué uso le tenían que dar a la información específicamente para empezar desde ya a tabular. Así también la información necesaria que ustedes necesitan por parte de la institución donde van a estar trabajando el proyecto. En este caso, pues, cuando nosotros ya tenemos prácticamente nuestros tiempos, en este caso nuestros productos, ya podemos empezar a calcular en función a modelos de líneas de esperas, en función a modelos discretos o continuos de probabilidad, para, en este caso, pues poder venir y establecer ya sea una probabilidad de aceptación o rechazo, por ejemplo, tiempos de traslados, y así sucesivamente, pues podemos ir realizando una serie de cálculos que esto pues nos va a servir a nosotros. Es importante toda la información inicial, es importante recabar información, en este caso legítima, información que sea en este caso útil para el proyecto como tal. Si son datos inventados, datos en este caso que no tuvieran algún tipo de relación, eso generaría que las variables que ustedes utilicen, ¿verdad? Pues al final devuelvan valores incorrectos, ya sea valores demasiado elevados, valores que me devuelvan cálculos que no tienen relación a un posible histórico que tuviera la empresa como tal. Y eso es muy importante tomarlo en consideración. Ya ustedes, después de obtener la información, pues ya pasan a la construcción del modelo de simulación, ¿verdad? Aquí, pues, esta etapa de construcción, pues, no es más que venir y tratar la manera de convertir ese modelo conceptual en un modelo de simulación, en este caso preparado desde el punto de vista de la computadora. ¿A qué hago referencia con esto? Aquí ustedes van a empezar a establecer las reglas de su sistema que van a estar en función de todos aquellos requerimientos que vayan obteniendo en base a la obtención de la información como tal del paso anterior. Ya ustedes, por ejemplo, ya tienen la información, ya saben el funcionamiento de la empresa como tal, ya saben acerca de los procesos, ya saben acerca de todo aquello que les vaya a ser de utilidad para poderlo implementar dentro de su proyecto, en este caso de sistemas. Enfocado siempre a la parte de simulación. Aquí pues ustedes ya empiezan también a escoger una metodología de desarrollo, pues una metodología ágil o una metodología, en este caso, clásica. Pero, de acuerdo a lo que habíamos hablado anteriormente, pues van a enfocarse a una metodología de desarrollo ágil. Y pues hablábamos específicamente de Scrum, que es parte de lo que han visto. Entonces acá, la idea como tal del modelo es que es venir y tratar la manera de hacerlo parecer lo más real posible. Entonces, eso es muy importante, que los datos en este caso obtenidos pues nos permita venir y reflejar valores o resultados basados en acontecimientos reales. Ya que si la información en este caso es verídica, es creíble, pues va a ser muy útil como herramienta para la institución donde lo vayan a aplicar. Podemos considerar un modelo útil, ¿verdad? Si tiene suficiente detalle, exactitud en este caso para poder encontrar y poder llevar a cabo los objetivos de acuerdo a lo plasmado dentro del proceso de simulación. Eso es importante. Entonces, nosotros debemos considerar que el proceso de simulación como tal puede manejar en este caso un grado, ¿verdad? Un grado de efectividad de acuerdo al modelo, de acuerdo a los detalles, de acuerdo a la exactitud del sistema actual. El grado de exactitud con respecto
al sistema o con respecto al problema que se esté resolviendo o al que esté asociado, ¿verdad? Y pues sobre todo verificar el nivel de fidelidad que este tiene con respecto a la información que nosotros tenemos. Cuanto mayor es el nivel de fidelidad en este caso, pues esto involucra de cierta manera un largo periodo de desarrollo, ¿verdad? Eh, Muchos procesos de depuración, muchas pruebas o en este caso tiempo de ejecución. Entonces, por eso es necesario que dentro del equipo de trabajo pues, se pueda establecer un tiempo específico para poder venir y evaluar la fidelidad para lograr los objetivos que ustedes hayan plasmado dentro de su proceso. Eso es importante. Deben tomar en cuenta también que los modelos pues, no tienen que incluir todos los detalles, en este caso necesarios que puedan ejecutarse. Es decir, van a encontrar mucha información, pero aquí hay que venir y empezar a evaluar qué información me es útil y cuál no. E ir descartando en este caso pues, la información irrelevante o la que no vaya a ser de prioridad para lo que están haciendo. De acuerdo al modelo o la metodología de desarrollo que ustedes vengan y utilicen, pues van ustedes progresivamente a ir refinando en este caso y mejorando el modelo con el que estén trabajando en función ya a un lenguaje de programación o los lenguajes de programación de acuerdo a lo que ustedes se vayan a orientar. Entonces eso les va a permitir también venir y empezar a generar puntos positivos dentro de todo el desarrollo, porque se va a empezar a ejecutar más rápido, va a haber una depuración más práctica y tratar la manera de evitar en la medida de lo posible que el proyecto como tal tenga muchos errores, ¿verdad? Con la depuración, las pruebas, pues se va a ir evitando todo esto. Si hablamos de esto, pues en una etapa inicial dentro de su desarrollo, por ejemplo, pues no son necesarios tener gráficos demasiado atractivos ya como un diseño final, ¿verdad? Entonces pueden empezar pruebas con datos simples, después ir generando tablas y ya al final ya pues se puede trabajar un gráfico bien diseñado y creado en función a ya todo el conjunto de pruebas que puedan realizar para que los resultados como tal pues revelen realmente qué es lo que ustedes necesitan. Entonces, eso debemos tomarlo en cuenta. Al principio, pues de plano, el diseño como tal o el modelo ya de desarrollo, ya en un sistema propiamente, pues va a empezar con un diseño básico. Poco a poco lo van a ir refinando hasta llegar al diseño final para presentación. Lo mismo pasa con la complejidad, van empezando con cálculos pequeños que poco a poco pues les van a ir devolviendo resultados, después ya van combinando los diferentes resultados de acuerdo al modelo, de acuerdo a las variables que ustedes tienen de entrada, de acuerdo a las salidas que necesitan devolver, y entonces eso va a adicionarle complejidad, es decir, empezamos de un modelo simple y terminamos con un modelo un poco más complejo, pero ese modelo complejo, pues al final es resultado de todo el conjunto de pruebas y los avances y refinamiento que ha recibido el proyecto como tal. Entonces, de cierta manera es mucho más fácil adicionar que venir y extraer complejidad de un modelo, si lo quieren ver de esta manera. En la parte de verificación del modelo, que es el siguiente paso, pues esto, pues, de acuerdo a la metodología que ustedes utilicen, si es una metodología ágil, pues constantemente van a estar verificando. Eso es un punto favorable. Ya van generando el prototipo, van probando, van anotando problemas, van anotando mejoras, van anotando o van en este caso remarcando aquellos problemas que ya han solucionado y así sucesivamente llevan un control progresivo de todo el desarrollo como tal. Entonces, todo ese control al final va a ayudar al proceso de verificación. Entonces, si nos ayuda a determinar el modelo de simulación,
Esto va a ayudarnos también a ver si el modelo conceptual diseñado pues es el correcto. En pocas palabras, podemos decir, si después de haber terminado la construcción de nuestros modelos, es necesaria la comprobación como tal, la confirmación de que el modelo trabaja correctamente. Y ahí es donde viene a trabajar la parte de la verificación. Bueno, yo empiezo con un modelo básico, pero ya me está devolviendo resultados y los resultados son bastante congruentes con lo que tengo de, con lo que tengo en cuanto a la información obtenida de la empresa, la institución, en este caso con la que estoy trabajando, o de donde obtuve información más que todo. Entonces acá, durante este paso, ustedes como modeladores, como desarrolladores, ¿verdad? Tratan la manera de detectar todos aquellos errores involuntarios dentro del mismo modelo, ¿verdad? Pueden ser en este caso errores de la data, errores lógicos o algún otro error que pues ustedes puedan en este caso observar que han sido errores como involuntarios, ¿no? Y pues tratar la manera de irlos eliminando. Para esto pues es necesario venir, investigar, ¿verdad? Investigar, ¿cómo decirlo? Minuciosamente los parámetros de entrada, verificar qué sucede, verificar si nos proveen datos correctos, si las entradas en este caso están bien, probar entradas obvias, en este caso entradas que sean bastante sencillas, que nos devuelvan los resultados que nosotros consideremos que son correctos y después poco a poco ir ingresándole valores un poco más complejos que nos devuelvan información un poco mayor, un poco más grande, un poco más complicada y entonces poco a poco debemos ir viendo que nuestro simulador como tal pues funcione correctamente. Verificar que exista una secuencia lógica correcta. Eh, Aquí hay un punto que debemos tomar en cuenta. Ustedes como desarrolladores crearon la aplicación, saben el funcionamiento del mismo, por lo tanto no van a cometer errores, no van a tener errores a la hora de trabajarlo, pero ¿qué pasa con un usuario final? Deben tomar en cuenta esto. Hagan pruebas colocando o haciendo que alguien, algún conocido, utilice el sistema para ver cómo cómo lo utiliza, si es de fácil uso, si no lo es, que ingrese valores. Entonces ahí van a detectar de mejor manera qué posibles errores involuntarios pueden darse o en este caso errores no controlados tiene el sistema como tal. Entonces, esta etapa de verificación del modelo continúa todo el proceso de depuración y refinación del modelo como tal. Es como una secuencia a lo anterior. Pero se supone que en este proceso o en esta etapa de verificación del modelo, ya la proporción en cuanto a depuración y refinamiento debe ser menor que en la etapa de construcción, porque aquí ya estamos saliendo del proceso, ya tenemos un modelo mucho más detallado, reglas más definidas. Y no digamos ahora en la parte de la siguiente etapa, lo que es la validación del modelo. Ojo aquí. Entonces aquí por medio de esta, pues vamos a determinar si nuestro modelo conceptual, en este caso rediseñado, porque hemos estado cambiando el modelo constantemente, de acuerdo al refinamiento, de acuerdo a los errores, de acuerdo a las depuraciones y todo eso. Entonces tenemos que ver si este modelo conceptual ya rediseñado refleja correctamente el sistema real, ¿sí? Debemos ver si nos devuelve datos en base a la información que se tiene, ver si ver cómo comparamos información real contra lo que genera el sistema. Es importante. La validación acá pues podemos considerarla como un proceso racional, ¿verdad? En el cual ustedes como modeladores o desarrolladores de proyectos de simulación eh, pueden venir, trazar conclusiones acerca de la precisión del modelo, ¿verdad? Ustedes deben saber, en este caso, si el modelo está funcionando correcto en base a las diferentes pruebas que vayan haciendo, en base a todo el proceso de depuración que se vaya realizando. Prácticamente con esta etapa, pues ustedes deben ver si el modelo como tal corresponde al sistema real, si está lo más apegado al problema real en este caso. O si por lo menos representa con precisión, perdón,
la información recolectada y todas aquellas suposiciones hechas que ustedes hayan hecho con relación, en este caso, al sistema. Es decir, bueno, yo vine, realicé un proceso de observación, dentro del proceso de observación pude ver que entran X cantidad de clientes, X cantidad de tiempo es la que se tardan en atender, vendieron X cantidad de productos, o sea, hay una cantidad de productos promedio. Si se pudiera conseguir las ventas del día, de la semana, para poder venir y corroborar en base a los cálculos, sería excelente. Entonces, en algún punto, pues si ustedes utilizan algún tipo de datos de costos más o menos aproximados o investigados, pues sí, ahí puede variar, pero no tendría que ser una variación muy exagerada con respecto a la información. ¿Qué mejor si les proporcionaran la información real? Eso sería importantísimo porque eso les ayudaría a corroborar. Bueno, mi sistema me generó estos cálculos y las ventas están en esto. Hay un más menos 2%, más menos 5%. ¿Esto a qué hace referencia? Bueno, el intervalo posible del error estándar, ¿verdad? Entonces, quiere decir que tenemos un intervalo de confianza de un 95%, que es bastante aceptable de acuerdo a la información que nosotros hemos tenido. Entonces, esa recolección de información al final nos va a ayudar en gran medida, ¿verdad?, a terminar la validez del modelo con el que ustedes están trabajando. Aquí pues ya involucra venir y, bueno, es cierto, estos son mis pasos de construcción de un simulador. Sin embargo, ya para el proceso de desarrollo ya debe existir una metodología en función al desarrollo del sistema. Entonces ya aplican un modelo, un método, en este caso, como les decía, desarrollo ágil en este caso, ¿verdad? Para que sea mucho más rápido el trabajo de construcción. Entonces deben tomar en cuenta que de acuerdo a la metodología que ustedes utilicen, pues van a ir evaluando la estructura del modelo, evaluando la información estadística que se va obteniendo en base al modelo, y esto lo vamos a aplicar. Hemos estado hablando de modelos discretos, ya nos toca ver un poquito acerca de modelos, en este caso determinísticos, modelos en función de líneas de espera, y empezar a trabajar toda la parte de análisis y cálculos en función a eso, más los gráficos que ustedes puedan ir incorporando. Pero también vamos a meter una parte de econometría. ¿A qué hace referencia esto la econometría? Donde ya involucramos los cálculos en función a, si lo queremos ver así sencillo, a ingresos y gastos, ¿verdad? Y que estos me devuelvan una utilidad y ver si en sí la empresa como tal pues logra cubrir sus gastos en función a la utilidad y genera algún tipo de ganancia, ya sea para reinversión o en este caso para una posible redistribución dependiendo de cada empresa. Cada empresa maneja de diferente manera todo esto. Entonces, dentro de la estructura del modelo vamos a encontrar nosotros que pues ahí podemos trabajar con los algoritmos, diagramas, ¿verdad? Ya habíamos hablado anteriormente que pues, ustedes pueden, en su momento, pues la simulación está enfocada a mucha diagramación basada en lo que son los diagramas de flujo convencionales, los diagramas de Nash-Sherman, entre algunos, ¿no? Pero hoy en día ya toda la programación está orientada a objetos. Esta programación ha ido evolucionando también. Por lo tanto, pues entonces ya ustedes pueden aplicar modelos de casos de uso, diagramas de secuencias, de estados, de procesos y así sucesivamente. Y ir configurando toda la infraestructura del sistema como tal. Entonces, eso es muy importante. Entonces, en base a todos esos diagramas, nosotros podemos también verificar de mejor forma, ¿verdad?, cuán cerca en este caso corresponde a la definición actual del sistema, si se apega bastante a la realidad. Ahora, cuando los sistemas pues tienen una especie de lógica bastante compleja, pues es importante utilizar todo lo que haga referencia a animaciones gráficas, ¿verdad? Y estas animaciones gráficas pues al final nos ayudan de una forma efectiva para poder ir verificando todo el proceso. Pero ahí involucraría venir y trabajar con animación. Hasta ahí no vamos a llegar. Por lo menos ahorita está muy enfocado por el tipo de los negocios a un esquema estilo
de análisis de datos con gráficos, simplemente. Ya más adelante, pues ya vamos a involucrar el hecho de utilizar software para poder trabajar la simulación. Entonces ya basado solo en análisis de datos, pero ya no programan ustedes el simulador como tal, sino que este ya va a existir y entonces ya ustedes solo vienen y trabajan. El de IAS va a generar toda la animación gráfica respectiva para mejorar en este caso todo el proceso, para ver bien si estamos realizando un proceso adecuado de construcción basado en un modelo. Entonces acá, pues la idea es que ya a partir de la verificación y de la validación ya hay menos depuración, ya nos acercamos a un modelo ideal, un modelo que refleje la realidad, ¿verdad? Ya nos representan factores críticos para el éxito del proyecto como tal de simulación. Entonces aquí pues ya deben tomarse decisiones importantes basadas en la información obtenida dentro de todo el conjunto de experimentos, de pruebas que ustedes hayan hecho dentro de su sistema, verificando siempre que este pues tenga bastante relación o esté apegado en un porcentaje alto a la realidad como tal. Eso pues va a permitirnos darle la validez específica al modelo. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con los experimentos de simulación, ejecución y análisis estadístico, ¿verdad? Eso es importante, porque entonces acá nosotros venimos y, y ya empezamos a involucrar más elementos, ¿verdad? Empezamos nosotros a venir y involucrar modelos matemáticos, modelos de probabilidades, ya definimos cuáles son nuestras variables dependientes e independientes, o nuestras variables de entrada, nuestras variables de salida. Entonces, toda esa parte de experimentación, ejecución y análisis estadístico es muy importante porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros venir y reflejar las predicciones o proyecciones en base a los diferentes casos simulados que nosotros podamos hacer. Entonces, mediante estos experimentos de simulación, pues vamos a obtener de cierta forma respuestas de una manera precisa, eficaz, ¿verdad? Es lo que nos devuelve y a todo este conjunto de modelos matemáticos basados en fórmulas y probabilidades, eso es lo que nos va a devolver a través de resultados numéricos, a través de gráficos. Entonces, media vez nosotros tengamos bien definidas nuestras variables de entrada y salida, pues, y todos los procesos correspondientes, pues nos va a devolver un conjunto de resultados con los que podemos jugar. Podemos aplicarles distribuciones binomiales, hipergeométricas, distribuciones de Poisson, calcular en este caso la media, desviaciones estándar, coeficientes de correlación, a tiempos de llegada, tiempos en este caso de servicio, cantidad de personas en la cola, probabilidades de que el sistema esté en uso, que no esté en uso, la probabilidad que haya X cantidad de gente en la cola, por ejemplo, probabilidades de estar X tiempo en la cola basado en la cantidad de servidores, o en este caso cajeros, o los que cobran, por decirlo así, dependiendo del proyecto al que esté enfocado. Y toda esta información es muy importante porque al final nos va a generar posibles casos o escenarios dentro de nuestro simulador. En algún momento, pues les decía, bueno, que me devuelva por lo menos 3 escenarios distintos, con X cantidad de datos aleatorios. Ojo con esto también. Los datos aleatorios al final representan parte de un sistema de análisis de datos, pero los números aleatorios como tal no van a venir y van a surgir solo así. Bueno, surgen también de los intervalos de datos o de las medias encontradas de acuerdo al proceso de observación. Eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Ese proceso de observación es muy importante porque esa es la base de todo lo que ustedes van a ir haciendo, desarrollando y analizando. Eso es importante. Entonces, hay varios tipos de experimentos que pueden ser conducidos dentro de un simulador, de un proceso de simulación, ¿verdad? Tenemos que ir encontrando el desempeño esperado del diseño particular de un sistema. Debemos ir encontrando el valor óptimo para una variable de decisión.
Debemos encontrar la combinación, en este caso, óptima de valores para dos o más variables de decisión. Y esto es algo importante. El simulador como tal involucra muchas decisiones, involucra muchos procesos, desde procesos sencillos a procesos complejos, ¿verdad? Entre más variables tenga el proyecto de simulación, van a ir generando fórmulas más complejas. Tenemos que determinar la sensibilidad del modelo, ¿verdad? En cuanto a cambios de una o más variables, es lo que les estaba diciendo hace un momento. Entre más variables, más complejo. Tenemos que ir comparando las diferentes alternativas de acuerdo a las configuraciones o configuración del sistema, o en este caso, todas las posibles, todos los posibles escenarios generados por el sistema como una proyección basada en la información que tenemos. Entonces podemos considerar que todo este proceso tiene un objetivo, que es la conducción de experimentos, ¿verdad? O en la conducción de experimentos, por ejemplo, no necesariamente es venir y encontrar cuán bien va a venir y va a funcionar el sistema en particular, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que tener el suficiente conocimiento de cómo mejorar, en este caso, el desempeño del sistema, porque vamos a toparnos con esto. Resulta que empezamos con nuestro proceso de simulación, hace bien nuestros cálculos, pero entre más variables le voy incorporando, mis resultados empiezan a variar mucho. Bueno, tengo que verificar, y por eso están los procesos anteriores de construcción, verificación y validación. Tenemos que ir depurando de la mejor manera y tratando de verificar que nuestros cálculos pues sean los correctos, lo más correctos posibles. Y esto va a hacer que mejoremos el diseño, ¿verdad? Y es parte de los objetivos. En un principio no nos va a funcionar de una manera óptima, después ya lo vamos a ir depurando hasta llegar a mejorar su desempeño. Entonces, tenemos que verificar, bueno, si tenemos bien nuestro proceso de cálculos, pues tenemos que verificar si la información obtenida es la correcta para este proceso de simulación, porque en su momento también hasta la misma información, si son datos inventados o datos demasiado escuetos, digámosle así, pues no me va a reflejar la información que yo requiero, y entonces esto va a llevarme a un proceso de fallo, ¿verdad? Entonces, todo eso debo tomarlo en consideración. Cuando nosotros estemos, en este caso, experimentando, tenemos que ponerle bastante interés al comportamiento del sistema, si es estable, si no lo es, si funciona de acuerdo a los periodos de tiempo establecidos. Pues podemos trabajarlo tanto en horas, podemos trabajarlo en días, semanas, meses, por ejemplo. Hay diferentes intervalos de tiempo, eso lo vuelve más dinámico. Tenemos que buscar las maneras de asegurar que los resultados reflejen, en este caso, pues los periodos de tiempo de interés, o en este caso, la información de interés que le sea relevante a la empresa. Debemos buscar el mejor método en este caso para poder venir y generar un proceso de observación y obtención de información para poder después trabajar el modelo. Y pues en este caso, pues cuántas pruebas, cuántas secuencias de números aleatorios podemos ir generando basados en el modelo. Ojo con esto, entre más grande es el tiempo para el proceso de simulación, la secuencia de números aleatorios debe ser bastante grande. Van a haber N cantidad de réplicas también que debemos considerarlas, ¿verdad? Ya para la última parte, en cuanto a la entrega de documentación y presentación de resultados, pues aquí pues vamos a empezar a juntar y organizar en este caso pues toda la información que hemos obtenido basado en todo nuestro proceso. Y dentro de esa información pues ustedes van a ir incorporando también la metodología de desarrollo que están utilizando. Y eso lo deben incorporar acá donde está la construcción del modelo de simulación. Ahí van a ir incorporando ustedes toda la información necesaria basado en la metodología que estén utilizando. Mejor, pues si ustedes al final, pues aparte de toda la documentación, vienen, generan algún tipo de documento donde se refleje, por ejemplo, a varias de las mejores pruebas realizadas al sistema e irlas comparando, en este caso, ir generando una tabla comparativa de acuerdo a más o menos los resultados que tiene la empresa
con los resultados que en este caso pues tiene o nos refleja el proyecto como tal, ¿verdad? Entonces, debemos analizar siempre toda la parte de los errores, debemos verificar que pues se tenga la menor cantidad de errores, mejor si no los tiene, pero siempre va a pasarnos que más de algún tipo de error involuntario se nos puede pasar, o algo no controlado y esto genera un error, puede pasarnos en su momento. Pero por eso les digo, esto es parte, ¿verdad? Entre más depuración y verificación haya, sería mejor. Entonces, ojo con esto. Si no tenemos la información, una información verídica, real, proporcionada por la empresa, pues tratemos la manera de pues, presentar dentro de nuestro informe como un anexo o en la parte de diseño, experimentación, simulación, ejecución y análisis estadístico. eh, Ahí podemos ir presentando las diferentes pruebas y los resultados estadísticos que pues, nos pueda generar el sistema como tal. Por lo menos de varios casos, en este caso, simulados que nosotros pues logremos realizar dentro de todo el proceso de simulación como tal. Voy a finalizar esta primera parte acá. Conéctense en un momento y seguimos, ¿sí?